Bueno, vamos con el tercer problema que algunos vinculan con la demografía, que sería el hambre, ¿no? Bueno, aquí tenéis tres fotos de este problema, dos fotos de África, una muy dura que ganó el premio Pulitzer, ¿no? De un niño desnutrido, ni un buitre que está esperando su muerte, ¿no? Eh, Otra que sería en lo que sería el Próximo Oriente y otra que sería aquí en España, ¿no? Porque no hay que olvidar que en los países desarrollados también hay gente que pasa hambre, ¿no? Y con las crisis económicas últimamente, pues cada vez hay más gente que necesita ayuda simplemente para comer, ¿no? Y que van a los contenedores de basura muchas veces de los supermercados a recoger comida, ¿no? Esto pues, lo hemos podido ver incluso aquí en Pollensa. ¿Mm? Aquí tenéis un poco el mapa del hambre del 2018. Eh, bueno, se calcula en 2018 821 millones de personas, no tienen suficiente para comer, ¿no? 150 millones son niños de menores de 5 años, lo cual evidentemente es más grave porque estos niños seguramente tendrán problemas derivados de esta hambre, ¿no? Sabemos que hay distintos tipos de hambre, ¿no? De nutrición, inseguridad alimentaria, pero vamos, en principio estamos hablando de gente que no consume la cantidad que necesitaría de calorías. Como veis, el problema una vez más se centra en África, que es el continente más pobre, también en todo lo que sería el surasiático y también en algunos países de América. Pero ya hemos dicho que hay focos de hambre en países desarrollados también. Bueno, aquí hay más cifras, ¿no? Sobre el tema de la desnutrición, bueno, cifras que son similares a las anteriores, podéis encontrar un montón. Nos podemos marear, pero vamos, estamos hablando de mucha gente, ¿no? 821 millones de personas son muchísima gente. Aquí tenéis los países con mayor problemas. Algunos son de tipo estructural, o sea, ya hace muchísimo tiempo que en estos países se pasa hambre por guerras, inestabilidad política, por situaciones climáticas, ¿no? Que evitan o que impiden que haya buenas cosechas. Otros son situaciones temporales, ¿no? Por una guerra o por un desastre relacionado con el clima. Entonces hay que distinguir un poco aquellos sitios donde hay una hambre crónica, que existe desde hace mucho tiempo, con aquellos que es una cuestión coyuntural, ¿no? Como puede ser en un país en guerra, por ejemplo ahora en Siria. Como he dicho, es países desarrollados no se también hay hambre, ¿no? Y comienza a haber problemas, sobre todo con las crisis, con la crisis anterior y con esta que está creando el COVID. Y no hace falta irse muy lejos porque hace nada aquí en el puerto de Pollensa se ha tenido que abrir un centro de distribución de alimentos para familias necesitadas, ¿no? Porque la crisis que está provocando el COVID ha hecho que haya gente que incluso no tenga suficiente dinero pues para comprar lo más básico, que es la comida, ¿no? Y entonces en este centro, que está coordinado por los servicios sociales de Ayuntamiento y Caritas, pues se da una ayuda en forma de alimentos a esta gente, ¿no? Y aquí tenéis una foto, en las grandes ciudades es muy habitual ver a gente en los contenedores, sobre todo en los supermercados, para recoger alimentos que se tiran caducados o en mal estado. Hay un objetivo por parte de la ONU, de la Fundación de la Alimentación y la Organización de Alimentación, ¿no? Y Agricultura, la FAO, ¿no? Que está dentro de la ONU, que es acabar con el hambre en el 2030, ¿no? Por desgracia vemos aquí que sí que se había mejorado mucho la situación hasta el 2010, ¿no? Pero que luego la crisis a partir del 2015 ha empeorado esta situación y realmente con el COVID esta situación va a empeorar todavía más. Entonces, no sabemos si realmente se va a conseguir este objetivo de que en el 2030 ningún ser humano pues esté desnutrido. Porque un problema últimamente añadido es el problema del cambio climático, ¿no? O sea, cada vez es mayor la sequía en muchos países, hay fenómenos climáticos muy extremos de inundaciones, de grandes precipitaciones, granizadas, huracanes, tormentas. Esto lo estamos viendo también en Mallorca, ¿no? Y eso evidentemente crea bastantes problemas a la agricultura y a la producción de alimentos y es un problema que va a más y que realmente también si no acabamos con el cambio climático pues difícilmente podemos también acabar con el hambre del mundo, ¿no?
Bueno, esta imagen que aquí no se ve muy grande, la tenéis aquí en los enlaces que colgaré en la presentación, los podéis ver. Es una vez más es aquellos países en los cuales los cambios climáticos fueron la principal causa de sus crisis alimentarias en el 2017, ¿no? Que, bueno, como podéis observar, hay bastantes, ¿no? Es lo que hemos dicho, el cambio climático es un nuevo factor que se une a los anteriores para provocar hambre. ¿No? Y luego tenemos lo que estamos viendo ahora, ¿no? El coronavirus. O sea, el coronavirus ha provocado en países que ya eran pobres los confinamientos, gente que se ganaba la vida pues vendiendo en la calle, por ejemplo, ¿no? En mercadillos y demás, pues no ha podido hacer, ¿no? Y eso les ha dejado en una situación económica muy precaria. O aquí en Mallorca, mucha gente que vivía de los meses del turismo y que al no haber turismo, pues la situación se ha complicado, ¿no? O sea, aquí en los países desarrollados, pues bueno, lo que hemos visto, ayuntamiento, bueno, servicios sociales, Cáritas, ayuda, pero en los países más pobres, pues falta más ayuda, ¿no? O sea, realmente el problema siempre, las crisis económicas siempre al final son mucho peores en los países pobres que en los ricos. Soluciones, bueno, lo primero que hay que tener claro es que es posible, o sea, que no es algo imposible, sino que está totalmente comprobado a nivel estadístico, matemático, que $160 al año por cada persona pobre serían suficientes para acabar con el hambre, ¿no? Y hay dos vías básicas, o sea, o aumentar la capacidad productiva de la gente, ¿no? Que puedan producir más alimentos, o darles alimentos directamente. Evidentemente la primera solución es la mejor, ¿no? Que la gente sea capaz de producir sus propios alimentos. Pero en situaciones extremas, evidentemente hay que dar alimentos a la gente, ¿no? Como he dicho, como se está haciendo ahora aquí, por ejemplo, en el puerto. ¿No? Eso parece, o sea, algunos dicen que el problema es la superpoblación. No es así. O sea, el problema es cómo están redistribuidos los recursos, que muchos de estos países no tienen soberanía alimentaria, o sea, no deciden ellos lo que cultivan, lo que producen, sino que son empresas multinacionales como Nestlé, por ejemplo, que en Etiopía produce café y los etíopes pues no se les permite producir alimentos que realmente necesitan para ellos, ¿no? O sea, muchas veces las tierras están en manos de multinacionales o empresas que producen alimentos que no son básicos ni fundamentales en vez de dejar que la gente de allí pueda producir estos alimentos que necesitan, ¿no? Eso es lo que se llama soberanía alimentaria, ¿no? Que los pueblos decidan qué quieren cultivar. Los últimos años también cada vez hay más especulación con alimentos, fondos que compran las cosechas por adelantado, que luego las pueden guardar si no les interesa el precio, o que las pueden vender mucho más caro de lo que realmente sería su precio habitual, ¿no? O sea, como en todo el negocio, el dinero ha entrado también en el mercado alimentario y eso, bueno, se pone el dinero por encima de lo que serían las necesidades de la gente, ¿no? Un problema que se repite una y otra vez, ¿no? En este mundo que vivimos, pues manda el dinero y muchas veces no, eso está por encima de la vida, lo cual es bastante triste. ¿Mm? Bueno, nosotros también podemos hacer cosas, ¿no? Este vídeo lo colgaré aparte. Evidentemente se malgasta, ¿no? Se tiran muchísimos alimentos en los países ricos. Eso habría que luchar y había que intentar acabar con ellos. De hecho, hay ONGs que ya lo hacen, ¿no? Que recogen alimentos que sobran en restaurantes, en supermercados, ¿no? Para distribuirlos entre la gente. Tendríamos que comprar productos de comercio justo que aseguran que la gente que los ha producido cobra un sueldo digno, entre otras cosas, que no hay trabajo infantil. ¿Sí? Colaborar en bancos de alimentos como el del puerto, ¿no? Y en muchas iniciativas de ONGs que hay para acabar con el hambre cero, ¿no? Todo eso unido evidentemente también a que es más complicado acabar con cosas como el cambio climático, las guerras y todos estos conflictos que también dificultan lo que sería una buena distribución de los alimentos, ¿no? El vídeo he dicho que ya lo pondré después. Y bueno, os he puesto un anexo con muchas estadísticas, bueno, y cuadros y tal, pero que no es necesario. ¿Mm? Básicamente, pues es esto, o sea, ahora también cuando hablemos de la superpoblación podemos debatir si el problema es del hambre, el exceso de población o todos estos que os he comentado. Bueno, esto es todo.